Ok, muchachos, hoy vamos a trabajar formularios con un nuevo framework diferente a Bootstrap. Vamos a trabajar Semantic y vamos a hacer, también vamos a revisar otros frameworks que existen de CSS que nos va a permitir pues poder tener versatilidad a la hora de diseñar. Entonces vamos a colocar ejemplo semantic.html. Este va a ser el ejemplo que vamos a hacer. Si iniciamos con HTML5 y lo primero que nos vamos a generar es la descarga de nuestro nuevo CSS que vamos a utilizar. Recuerden que pues, anteriormente estábamos trabajando Bootstrap, ahora vamos a trabajar Semantic. En Semantic, básicamente el inicio, el Getting Started, pues nos dice que podemos descargar todo el encarpetado y que básicamente lo único que vamos a necesitar es Semantic Min, que es este que necesitamos, jQuery y Semantic Min JS, que son, el CSS y los dos JS, que son los archivos que vamos a necesitar para poder, digamos que arrancar a compilar. En este caso, como quiero descargarlos, pues vamos a darle clic en Download y sencillamente nos descargamos todo el paquete completo. ¿Listos? Vamos a dejarlo por aquí en documentos y no hay ningún problema. ¿Listos? Este archivo que ustedes descargan pues básicamente va a contener, si ustedes ven, contiene los archivos que nosotros necesitamos. En este caso aquí Semantic Min, que es el que vamos a utilizar, CSS, Semantic Min JS, y vamos a necesitar utilizar jQuery, que aquí no está, sino que nos toca descargarlo directamente desde el link que nos ofrece él mismo. Él nos dice que la versión que él está utilizando es 3.1.1. De hecho hay versiones actualizadas de jQuery, pueden utilizar, lo recomendable es utilizar la que él nos dice. Entonces por ahora, para descargar lo que falta, pues vamos primero vamos a descargarnos los archivos. Voy a descargarme aquí los JS. Ok, no los puedo descargar aquí, me va a tocar extraerlos directamente en la carpeta. Entonces vamos a descargarlos en la carpeta directamente. Entonces vamos a descargarlos aquí. Aquí vamos a descargar el JS y el CSS pues lo vamos a enviar a la carpeta de CSS. ¿Listos? Nos hace faltaría guardar el jQuery, entonces en este caso voy a copiar el código source y lo voy a guardar aquí. ¿Listos? Una vez lo tenemos, le vamos a dar guardar como y vamos a guardarlo nuevamente en la carpeta que estamos utilizando. Que en este caso sería esta que tenemos aquí. Bien, una vez lo tenemos, pues básicamente lo vamos a llamar de la manera que él nos indica, que es como que vamos a tener primero el CSS, después jQuery, después Semantic Min para poder utilizar todo. Entonces vamos a traernos esos archivos. En este caso pues vamos a realizar un link hacia CSS donde tenemos la carpeta de CSS y nos traemos Semantic Min, que es el primero que vamos a traer. Vamos a traernos un script, en este caso lo encontramos en la carpeta JS, que es jQuery 3.1, y vamos a traernos otro que básicamente hace referencia a Semantic Min. ¿Listos? Como ya tenemos todos descargados, pues podemos empezar a trabajar. En esta sesión pues vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con formularios. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el formulario de un cliente. Entonces, para ello iniciamos haciendo un título, un pequeño título, y vamos a empezar a realizar el procedimiento, ¿cierto? Listos, entonces básicamente vamos a arrancar en la construcción de todo lo que tiene que ver con nuestros inputs que vamos a trabajar, y aquí vamos a centrarnos también en el trabajo de las grid, o sea, digamos de las divisiones de las columnas que vamos a trabajar, o sea, las grillas que tenemos para utilizar. Lo primero que vamos a hacer es vamos a crear una etiqueta form para indicar que todo esto lo vamos a bajar dentro de un formulario. Así básicamente Semantic nos dice que es una manera muy fácil de trabajar, y vamos a poder utilizar una clase que se llama UIForm. ¿Listos? La mayoría de clases de Semantic, como el mismo framework se llama Semantic UI, pues la mayoría inician con UI cada vez que vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es crear una división, y esa división vamos a crearle una clase. Normalmente en Bootstrap nosotros lo que hacíamos es crear una fila por medio de un row, así como lo hacíamos en Bootstrap, aunque aquí existen otras maneras también de trabajar. Ahorita vamos a mirar las diferentes maneras en las que podemos hacer. ¿Listos? Por lo pronto vamos a crear varios inputs. Yo creo que va a tener unos 5 de ejemplo, ¿cierto? Con su respectivo label cada uno. A este vamos a nombrarlo nombre.
digamos que por ahora no me interesa darle un name y un ID, sino solo tener un estilo. Entonces voy a tener varios. Vamos a tener apellido, ¿cierto? Vamos a tener, por ejemplo, dirección. Y vamos a tener, por ejemplo, teléfono. Bueno, me hace falta uno. Vamos a colocar, no sé, por ejemplo, coloquemos edad. Sería como otro. Dejemos que este sea de tipo número, como para hacer una pequeña variación de los que nosotros ya básicamente venimos trabajando. ¿Listos? Bueno, si vemos esta página hasta el momento, veríamos ya un diseño como este. Miren que ya automáticamente todos estos inputs empezaron a coger el formato que Semantic me ofrece, a diferencia de Bootstrap, que en Bootstrap tenemos que a cada uno darle una clase que se llama font control. Aquí solamente con definir que el formulario tiene una clase que se llama biformo, inmediatamente él va a tomar todos los cambios. Miren que si yo quito esta clase, inmediatamente pues los inputs van a perder el formato que tenía. Entonces en Semantic es un poco más sencillo darle formato a todos los inputs que yo ya tengo. Sencillamente ya me defino de esa manera. ¿Listos? Por ejemplo, vamos a colocar este formulario y este formulario me va a indicar que, bueno, lo primero es que vamos a hacerle un contenedor. Entonces, para que contenga todo, vamos a hacerle un div que básicamente me va a contener todo este formulario. Y este formulario básicamente se va a llamar, hacerle una pequeña indentación aquí. Y este formulario, esta división la vamos a llamar UI-Container. ¿Cierto? Que básicamente es un contenedor. Yo voy a hacer que se alinee un poquito más al centro para que se vea de pronto un poco más estilizado. Bueno, este H1 también lo voy a dejar dentro del contenedor para que también me aparezca más alineadito. ¿Listos? Una vez definimos cómo vamos a trabajar, pues lo ideal sería que yo defina la cantidad de columnas a que le voy a asignar a cada input, ¿cierto? Recuerden que una grilla tiene como máximo 12 columnas, o sea que yo debo ocupar los inputs en las 12 columnas. En Semantic hay varias maneras de hacerlo, pero yo creo que la más sencilla para trabajar sería esta. Nosotros podemos definir, digamos que vamos a encerrar estos tres inputs, vamos a darle una indentación y definimos inmediatamente en una clase cuántos campos nosotros vamos a definir y lo definimos en un número en letra. Entonces nosotros lo que vamos a escribir básicamente es que le decimos que nosotros vamos a tener tres columnas y los nombramos como fields. O sea, le decimos a él, mire, vamos a manejar digamos que tres columnas en total. Entonces él solito va a dividir las 12 columnas en tres partes. O sea que cada una básicamente va a quedar es como si cada una la dividiéramos en 4. ¿Sí? 4 por 3 nos daría 12, ¿cierto? Miren que solamente con darle esto, bueno, aún no nos está dando un pequeño formato, pero miren que ya nos empezó a organizar la información de mejor manera, ¿cierto? Que es inmediatamente él me dice, oiga, esto divídalo en 3. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos labels, entonces yo le tengo que decir que dentro de ese label y ese input debe contener todo. ¿Por qué? Porque él entonces está cogiendo los 6 objetos y los va a guardar en 3 columnas en total. Entonces yo a cada objeto, como hacíamos también en Bootstrap, le vamos a asignar sencillamente que hace referencia a toda una fila. O sea, le decimos aquí una clase que se llama field. ¿Listos? Y esta clase es la que yo repetiría, ¿cierto? Aquí con estos señores, ya los vamos a cerrar para que se pueda realizar el procedimiento. Entonces vamos a cerrarlos aquí y vamos a cerrarlos acá. Entonces miren que ya con esto estaría generándole que él va a estar dentro de toda la fila y miren que ya pues me va a tener una organización un poco más, digamos que más estable de lo que yo generaría. Entonces miren que Semantic tiene una característica y es que me permite yo poder interpretar qué cantidad de columnas y definirlo con un número en letra, ¿cierto? Vamos a hacer otro ejemplo justo debajo. Por ejemplo, estos dos que tenemos aquí los vamos a combinar en 2 columnas, ¿cierto? Entonces podemos hacer el mismo procedimiento. ¿Cómo? Arrancamos con un div que va a contener todo, ¿sí? Y ese div básicamente va a tener una clase que se va a llamar, por ejemplo, 2 columnas, 2 fields. Cada una de las columnas yo debo definirlas, ¿cierto? Entonces la columna 1 va a contener todo esto. Ahí cuando hablamos de columna 1, él quiere decir que va a dividir las 12 columnas en uno solo. Entonces tendríamos que hacer todo el procedimiento completo ahí. ¿Listos?
por ejemplo, yo puedo definir aquí otra división, otra clase que tengo aquí, donde sencillamente le vamos a asignar el tamaño total. Entonces mírenlo ahí. Este señor también va a hacer una fila, y entonces él lo que va a hacer es que me va a dividir las 12 columnas, ¿cierto?, en 2 columnas nomás, o sea, cada columna me va a ocupar 6. Recuerden que en Bootstrap nosotros asignamos, era una clase con el tamaño, recuerdan, call, por ejemplo, call, el tamaño de, digamos que la resolución, call medium, y le damos el tamaño de columnas, por ejemplo, 6, 4, y él automáticamente las toma. Aquí yo solo lo defino de esta manera, y miren que inmediatamente él pues me lo acomoda, y me empieza a dar un formato un poco más, digamos que amigable a lo que tenemos. ¿Listos? Por último, pues podemos asignar un botón, ¿cierto? Un botón que se llame, por ejemplo, guardar, ¿sí? Si vemos, básicamente el botoncito pues es muy neutral, pero si vemos Semantic nos ofrece una serie de cantidades de botones que podemos utilizar, que son, por ejemplo, estos botones que tienen iconos, ¿cierto? Miren, por ejemplo, estos colores que tienen un fondo, entre otros, mírenlos acá, o sea, hay una variación de botones muy grande. Por ejemplo, me interesó, por ejemplo, trabajar este. Bien, vamos a trabajar, por ejemplo, uno invertido. Entonces él me dice, mire, un botón, por ejemplo, el orange, sería UI Inverted Orange Button, sería todo lo que está. Entonces yo puedo copiar esa clase, que sería la que le voy a aplicar al botón, y miren que ya con eso nuestro botón estaría pues con esa característica de volverse de esa manera. ¿Listos? Digamos que de una u otra manera esa es la parte principal de cómo poder manejar formularios dentro de lo que tenemos. ¿Qué más podemos hacer con formularios en Semantic? Los formularios en Semantic pues también tienen variaciones que nosotros podemos utilizar y son muy interesantes, como por ejemplo select que tengan, por ejemplo, iconos a un costado. Miren, estos por ejemplo tienen iconos, ¿cierto?, a un ladito. Podemos utilizar todos digamos, los tamaños que necesitemos. Entonces miren que él nos ofrece toda la cantidad de variaciones de formulario. Digamos que la base para poder trabajar sería esto, que yo pudiera entender de cómo poder dividir la cantidad de columnas dependiendo de lo que yo necesito hacer en mis formularios. ¿Listos? Bien, muchachos, esto era todo de la sesión acerca de formularios para trabajar en Semantic. ¿Listos? Bien, en cuanto a formularios, vamos a dejarlo hasta ahí. Nos queda pendiente también revisar el tema de los iconos, que era lo que le quería mostrar, correcto. Entonces miren, una ventaja que tiene Semantic es que tiene una gran cantidad de iconos que podemos usar. Esos iconos básicamente los podemos insertar dentro de nuestro proyecto, puede ser al lado de un botón, puede ser para interpretar algo o para hacer algo en general. Entonces miren que a diferencia de Bootstrap no nos ofrece una cantidad de iconos, sino que tenemos que utilizar otros diferentes. Semantic sí nos ofrece una cierta cantidad de iconos que son bien interesantes. Lo único que hay que hacer para poder utilizar un icono, él mismo nos lo indica, y es que usted utilice la etiqueta i, ¿cierto? Y le utilice la clase correspondiente al icono que quiera utilizar. Ya con eso inmediatamente pues el icono va a aparecer donde ustedes lo identifiquen. ¿Listos? Bien, bueno, entonces con eso vamos a finalizar este video para que ustedes tengan claro y apliquen parte de lo que tiene que ver con formularios en Semantic.